Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar esta telecapacitación en el marco de telesalud, referente a lo que es el trastorno límite de la personalidad, dirigido hacia médicos y personal de salud. Mi nombre es Daniel Fernández Uvelas Aguirre, soy médico residente en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera. De esta enfermedad hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como trastorno de personalidad, tiene dimensiones o características centrales, ¿no? Entre ellas están, pues, precisamente las relacionadas a aquellas a lo que es la relación deteriorada con otras personas, ¿no? Relaciones inestables, alteración de la identidad y vacío crónico, desregulación afectiva, ¿no? Como la habilidad afectiva, ira excesiva y esfuerzos para evitar el abandono, ¿no? Cosa que es bastante importante considerando también a la relación deteriorada, ¿no? Y la desregulación del comportamiento, entre ellas tenemos a la impulsividad, acompañado de tendencias suicidas, ¿no? Por ejemplo, y comportamiento autoagresivo. No, esta es una enfermedad que, como trastorno de la personalidad, que se ha estado desenvolviendo con nuevas teorías los últimos años, ¿no? Y es siempre un tema bastante fresco para poder exponer y tener en cuenta también las características que nos pueden llevar a un adecuado manejo, sobre todo, o a un inicial reconocimiento adecuado de la enfermedad, ¿no? Las manifestaciones clínicas más importantes son precisamente la inestabilidad afectiva, ¿no? Manifestada precisamente de manera individual hacia la persona mucho más sensible, ¿no? Y de manera muy específica, ¿no? No solamente se evoca en una sola relación afectiva, sino en múltiples niveles a nivel de otros grupos de relaciones, tanto afectivas, emocionales dentro de lo que es relaciones de pareja, relaciones sexuales, relaciones amicales e incluso laborales, ¿no? El vacío crónico es un marcador de casi todos los tipos de morbilidad en el paciente, ¿no? Es un síntoma que si bien es cierto, la inestabilidad afectiva está ahí presente y nosotros podemos observarlo, ¿no? Pero aquello que se siente de parte del paciente es precisamente este vacío crónico, ¿no? En la morbilidad tenemos precisamente los actos impulsivos, el pobre control de impulsos, entre ellos las tendencias suicidas, antecedentes previos de intento suicidio, ¿no? Antecedentes de hospitalizaciones y la disfunción social y laboral. La tendencia suicida se ve más llevado precisamente a aquello que son amenazas o gestos llevados a un punto de intento suicida, ¿no? Vamos a encontrar dificultades interpersonales, ¿no? Como relaciones tormentosas, clasificaciones y conceptos rígidos, ¿no? Fenómeno de división, que es el famoso fenómeno en donde la persona divide para bien o mal, ¿no? Lo bueno, lo malo, blanco o negro, ¿no? Donde no hay tonalidades intermedias y tonalidades grises, ¿no? Lo cual lleva a una carga social para la persona bastante grande al no poder, pues, dirimir entre estos dos episodios, ¿no? La inestabilidad afectiva, dentro de esta, pues, encontramos cambios de humor marcados y repetidos, ¿no? Hay que recordar que estos cambios de humor marcados, de repente, teóricamente, para aquellos médicos que no son psiquiatras, ¿no? No refiere a lo que es la enfermedad del trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Hablamos de cambios de humor, más no cambios del afecto en sí mismo, ¿no? Y encontramos esto que se llama la disforia episódica, ¿no? La disforia como esa sensación de sentirse molesto o molesta hacia uno mismo, hacia un grupo de personas, hacia una situación, ¿no? O disconforme en el punto exacto incluso en el que no sabe exactamente con quién está molesto y eso es lo que le genera la disforia, ¿no? La impulsividad, tenemos comportamiento impetuoso, autodestructivo, abuso de sustancias, ingesta de exceso, por ejemplo, de alcohol, ¿no? De ciertas otras sustancias también, por ejemplo, como los alimentos, ¿no? Los famosos atracones, ¿no? Vamos a tener como comportamiento impetuoso, incluso las malas relaciones que va a tener, ¿no? Por ejemplo, engañar a una pareja, faltar al trabajo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? En la cognición vamos a tener que la atención, no vamos a encontrar una flexibilidad cognitiva de manera adecuada, el aprendizaje, la memoria, la planificación, la velocidad de procesamiento
e incluso habilidades visoespaciales van a verse afectados en este tipo de pacientes, ¿no? Autolesiones no suicidas, ¿no? Vamos a encontrar conductas autolesivas por tensión interna, en donde el paciente lo que va a hacer precisamente es tratar de liberar esa presión, esa tensión que sienten debido a esa disforia, ¿no? Y les impide progresar precisamente hacia la ideación, ¿no? Estos gestos hacia la ideación o los gestos o los actos suicidas, ¿no? Entonces es una forma precisamente de liberar tensión más que un gesto suicida, y es que vamos a preguntar directamente al paciente durante la entrevista, por ejemplo, referente a si las autolesiones que se ha realizado, por ejemplo, con cortes, ¿no? Han sido por un ánimo suicida netamente, y muchos de ellos nos van a decir precisamente de que no han sido así, ¿no? El curso, normalmente el inicio se da en la adolescencia o una adultez temprana, normalmente redimido a una etapa traumática durante la infancia o su desarrollo, ¿no? Vemos una progresión e incluso remisión, ¿no? A los 2 años de 35%, a los 10 años de 91%, y a los 16 años incluso hasta un 99% de progresión, ¿no? Y la remisión a sí misma, ¿no? 16 años después de haber sido diagnosticada, ¿no? La persona. ¿No? Hay que tener en cuenta que esto puede ir variando, pero el riesgo de recurrencia es bastante latente, un 34%, es casi un tercio precisamente de todos estos pacientes que han remitido, incluso van a experimentar síntomas y deterioro funcional, ¿no? Que van a satisfacer muchas veces los criterios diagnósticos otra vez de un episodio de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Tenemos múltiples instrumentos de evaluación, de los cuales nos van a ayudar más que todo a ver el grado precisamente de disfunción que va a tener el paciente, porque el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Tenemos el instrumento de detección de Macmillan, ¿no? Que son 10 ítems dicotómicos, ¿no? Tiene una sensibilidad de 0,81% y una especificidad de 0,85. Es de un tipo autoinforme, esa es la facilidad, por ejemplo, de este tipo de instrumento, ¿no? Y sirve para detección, pero no para diagnóstico final, ¿no? Cuestionario de diagnóstico de personalidad, ahorra tiempo al investigador o al entrevistador, pero produce diagnósticos muchas veces de falsos positivos, porque muchas veces vamos a encontrar que los pacientes reconocen síntomas en ellos, pueden ser rasgos de personalidad, más no dentro del trastorno en sí mismo, ¿no? Entrevista diagnóstica revisada para límites, ¿no? Diseñada específicamente para evaluación de TLP, y entrevista clínica estructurada para el manual de la DSM-5, ¿no? Que son evaluación de los componentes dimensionales, categóricos y del modelo alternativo, ¿no? Y tenemos instrumentos para evaluación, también lista de síntomas según el autoinforme, escala de trastorno de personalidad del límite de Minnesota, también la escala de características límites del inventario de evaluación personalidad, el inventario de 5 factores NeoBPT, que es, Borderline Personality Disorder, ¿no? Los diagnósticos y criterios de la DSM-5 nos llevan precisamente a cosas muy puntuales, ¿no? Vamos a encontrar un patrón generalizado de inestabilidad de relaciones interpersonales, ¿no? Como comentábamos al inicio, problemas en la autoimagen y los afectos, y una marcada impulsividad que comienza en la adultez temprana y está presente en variedad de contextos, como lo indican en 5 o más de los siguientes ítems, ¿no? Esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, ¿no? En eso no incluye el comportamiento, sí, eso es aparte, ¿de acuerdo? O la automutilación. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, ¿no? Caracterizados por la alternancia entre extremos de ideación, ¿no? Idealización, perdón, y desvalorización, ¿no? Muchas veces estos pacientes van a venir precisamente por problemas de pareja, en donde refieren yo conocí a tal persona de esta forma, pero por un comportamiento que ha tenido, desvalorizan completamente esto, ¿no? O lo pueden hacer también como una autoidealización de sí mismos, ¿no? Esperando cierto comportamiento de ellos, y una desvalorización cuando esto no llega a suceder, ¿no? Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo marcada y persistentemente inestable, ¿ya? Impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas, entre ellos, por ejemplo, gastos excesivos, sexo, ¿no? Abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida, y entre ellos no incluimos, de nuevo como refiero, al comportamiento suicida o la automutilación, ¿no? Comportamientos, gestas o amenazas suicidas es un criterio aparte, o comportamiento de automutilación también. La inestabilidad afectiva debido a una marcada reactividad del estado del ánimo, ¿no? Y
episodios intensos de disforia, como conversábamos al inicio, ¿ya? Irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas pocas horas y rara vez más de unos pocos días, ¿no? Vamos a encontrar sentimientos crónicos de vacío, ira intensa e inapropiada o dificultad para controlar la ira, demostraciones frecuentes de mal genio, ira constante, peleas físicas recurrentes, ¿no? Y encontramos también ideación paranoide transitoria, ¿no? Relacionada con el estrés o síntomas disuativos graves, que pueden recurrir incluso a micropsicosis que vamos a encontrar o que pueden desarrollar estos pacientes. ¿Ya? La frecuencia de cada criterio, la inestabilidad afectiva, como les comentaba, es, es la que más se encuentra dentro de precisamente de las investigaciones, pero uno de los criterios o uno de los síntomas, ¿no? Más reportados es el sentimiento de vacío crónico, ¿no? Entre ellos también encontramos el aire inapropiada, la impulsividad, ¿no? Relaciones inestables, ¿no? Paranoia o disociación, ¿no? Una marcada disfunción de la conciencia del yo, alteraciones de la identidad, miedo al abandono y o suicidio y autolesión, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay múltiples diagnósticos diferenciales, entre ellos tenemos el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo recurrente, el estrés postraumático, que nos puede llevar, por ejemplo, a ciertas disociaciones muy parecidas a las que tiene trastorno límite de la personalidad, el trastorno de identidad disociativo propiamente dicho, y el TDAH, ¿no? Que vamos a encontrar por las conductas impulsivas de repente, que se nos va a confundir precisamente, ¿no? Como les comentaba, el trastorno bipolar es un diagnóstico diferencial debido a que tenemos que tener mucho cuidado respecto a la inestabilidad afectiva que vamos a encontrar en el paciente, a no confundirlo con episodios de manía o hipomanía o episodios depresivos dentro de la enfermedad bipolar, ¿no? Con otros diagnósticos diferenciales de los mismos trastornos de personalidad, encontramos al trastorno de personalidad antisocial, que tiene un comportamiento manipulador más que cualquier otra cosa. El trastorno histriónico de la personalidad, vamos a encontrar inestabilidad afectiva, también comportamiento manipulador y búsqueda de atención. Trastorno de personalidad narcisista es aquel que tiene más reacciones de ira a provocaciones relativamente menores, ¿no? Trastornos paranoides de la personalidad, vamos a encontrar sospechas o paranoia, reacciones de enfado, estímulos menores, ¿no? Son pacientes que son bastante rencorosos incluso, ¿no? Trastorno esquizotípico, ¿no? Comparte síntomas similares a los psicóticos y dificultad en las relaciones. Y trastorno de personalidad dependiente, como necesidad excesiva que lo cuiden y el miedo al abandono. Como observamos ahí, encontramos muchas de las características del trastorno límite de la personalidad en muchos otros tipos de trastorno de la personalidad, y lo cual nos permite observar que este trastorno se mimetiza muy bien con otros tipos de trastornos de personalidad, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, que la diferencia está en el grado de autovivencia que tiene el paciente en el trastorno del límite de la personalidad, ¿no? Por ello también los cuestionarios de autoinforme son bastante adecuados para este tipo de pacientes. Acá algo para conversar ya al final de esta exposición, ¿no? Que es la influencia cultural. No, esto es sacado de un trabajo de investigación, de una observación sociocultural, ¿no? Donde refiere que la evidencia indirecta sugiere que el TLP es socialmente sensible, ocurre en contextos sociales específicos y es más probable que se desarrolle cuando la cohesión social y el capital social están comprometidos, ¿no? Por lo tanto, los pacientes con un diagnóstico de TLP podrían considerarse, al menos de alguna manera, como víctimas precisamente de esta modernidad, del auge de los valores individualistas, ¿no? Comprender el contexto histórico y cultural del trastorno puede ser útil para desarrollar planes de tratamiento y abordaje, ¿no? Y se ha demostrado que los pacientes con TLP se benefician de psicoterapia, pero que también necesitan socioterapia, ¿no? Los médicos que tratan estos casos deben ayudar a los pacientes a desarrollar redes sociales más amplias y construir un capital social y encontrar roles sociales útiles. Como han observado eh, acá en la bibliografía, pueden dirigirse a ese estudio directamente para poder encontrar más datos sobre esta parte de la influencia cultural, ¿no? Y hay que tener en cuenta precisamente que las terapias que han resultado dentro de las investigaciones más adecuadas, como la terapia cognitivo-conductual o también la terapia dialéctica, ¿no? Ayudan precisamente a crear estos ambientes, ¿no? Sociales en donde el paciente puede sentirse más cohesionado y puede, pues, manejar de manera adecuada o de mejor manera los síntomas que lo aquejan, ¿no? Así que eso sería todo por ahora. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias por todo.